Australianos, ¿cuál es el encuentro más aterrador que has tenido con los animales nativos? Acababa de llegar a casa después de un largo paseo en bicicleta. Me quité los zapatos y olvidé traerlos adentro después. 2 días después estaba a punto de ir a otro paseo en bicicleta, así que necesitaba mis zapatos, me puse uno izquierdo sin problemas, pero sentí algo un poco blando al poner mi pie en mi zapato derecho. Inmediatamente saqué mi pie para descubrir que estaba cubierto con al menos 100 arañas de bebé y una araña roja más grande salió del zapato. No dejes tus zapatos afuera, o al menos revisos a diferencia de mí. Estaba preparando todo para la llegada del invierno y decidí probarme un par de botas viejas que tenía guardadas. Al ponerme la bota derecha, noté algo extraño y blando. La quité rápidamente y, al mirar dentro, encontré un ratón muerto, o al menos eso parecía. Me sorprendí y, tras un pequeño susto, corrí a lavarme las manos. Sin duda, fue una experiencia memorable. Vivió en el Outback. Estaba ocupando mi propio negocio pasando por el cine local y una emú de 6 pies salió corriendo detrás de un árbol y casi me derribó. Asustó la basura absoluta de mí. Seguimiento, no se suponía que los emus estuvieran en el municipio, había una cerca para mantenerlos fuera, por lo que los servicios de la ciudad tuvieron que desalojarlo por la fuerza. Lo lograron al conducir cerca de él, arrojando una soga alrededor de su cuello, rápidamente terminando las ventanas y escoltándola lentamente fuera de la ciudad. Mala idea. Son sorprendentemente fuertes y pateó en todo el lado del vehículo en el proceso. Esa vez, caminaba tranquilo por el pueblo y de la nada, un emú gigante sale corriendo. Fue un susto considerable. Luego, me enteré de que no debía estar ahí y que los servicios del pueblo intentaron sacarlo. Usaron un lazo en un vehículo. Pero, claro, el emú no se lo tomó a bien. Esa cosa es fuerte, y destrozó el lado del coche. No lo olvidaré. No soy de Australia, pero viví en Brisbane durante un año mientras estudiaba en el extranjero. Estaba caminando hacia los bares con un amigo por la noche, bastante oscuro incluso en las calles de los suburbios de la ciudad, así que saqué la luz de mi cámara de teléfono inteligente. Justo cuando lo hago, salgo a susurro en un árbol cercano y hay un bate gigante en un árbol que se da vuelta, y extiende sus alas como si fuera Batman. Salimos corriendo de allí muy rápido. Después de eso, junto con Spider-Webs, ya no camino al lado, camina hacia los suburbios, incluso durante el día. Hay muchos murciélagos cerca de nuestra ubicación. Disfrutan alimentándose de la fruta de nuestras palmeras. Tienen un aspecto muy adorable y mantienen a los gatos bastante entretenidos. Estaba en un albergue junto a un lago con algunos amigos y trajimos a los 2 perros de una niña, perros grandes, Briards. De todos modos, era tarde y los perros comienzan a volverse locos, así que miramos hacia afuera para ver qué está yendo y hay una multitud de canguros, como al menos 15, todos parados en los árboles cerca de nuestro pequeño albergue. Pero uno de los perros abrió la puerta y ambos salieron corriendo después de los roos. Persiguiéndolos completamente, volviéndose salvaje, ladrando y mierda. Mis amigos y yo tuvimos que correr después de los canguros para tratar de recuperar a los perros. Los perros de alguna manera los arrinconaron, pero no se movían sin importar cuánto los llamamos, así que tuvimos que ir a los roos para conseguir a los perros. Tenía una mirada con uno de ellos, había una mierda asustada, pensó que me iba a golpear en la cara. Maldito aterrador. No era necesario golpear al canguro para que soltase al perro, ¿verdad? Recuerdo haber visto un video en el que sucedió justo eso. La situación era sorprendente, ya que muestra lo inesperado que puede ser el comportamiento de los animales. A veces, en momentos de tensión, se busca una solución inusual, pero hay otras formas de abordar los problemas que pueden resultar más efectivas. Mi esposo y un par de compañeros nadaban en la presa en sus deportistas cuando alguien gritaba cocodrilo, pero era una serpiente negra de 8 pies nadando tras ellos sobre el agua. Mi esposo regresó al árbol de goma para conseguir su ropa y la serpiente negra se había acurrucado junto a su montón de ropa. Caminaban aproximadamente 2 millas de regreso a casa en deportistas húmedos, descalzos. Los 3 volvieron al tractor con una escopeta, pero no pudieron encontrar la serpiente. También reconoce que vio una pantera negra en el monte, pero soy escéptico. Me alegra saber que lograron escapar sin problemas. Las historias sobre el pantera negra son fascinantes. Hay un sinfín de enigmas y algunas suposiciones sobre cómo podrían haber llegado a existir. ¿En qué lugar logró observarla? Estaba durmiendo en mi cama y de repente me desperté sin ninguna razón. Miré a mi alrededor un poco antes de notar la mayor araña cazadora que había visto en mi vida aferrándose al techo justo sobre mi cabeza, y como lo vi, entré en pánico y salté de la cama y no 10 segundos más tarde.
La espina había caído en mi almohada justo donde habría estado mi cabeza. Ese incidente literalmente me dio aracnofobia. Esa historia es algo. Recuerdo una vez que vi una araña en mi habitación. Estaba justo al lado de mi cama, igual que en tu caso. En lugar de saltar, me quedé paralizado por un momento. Después, no pude dormir bien por varios días. Desde entonces, trato de revisar siempre el cuarto antes de acostarme. Nunca sabes cuándo te va a sorprender una criatura así. Vivo en Sydney, así que ninguno, a menos que cuente una alarma de tiburón en Bondi Beach una vez, o incluya las arañas Huntsman que deciden estar en los lugares más inconvenientes, como relajarse entre la manija de la puerta de mi automóvil, en mi buzón, encaramado sobre mi ducha, etc. Es un comportamiento inapropiado en su mitad. Quiero decir que vi una serpiente una vez en vacaciones, pero era solo una serpiente de diamantes, no una de las mortales. Entiendo que soy del Reino Unido y si me encuentro con una serpiente, simplemente la veo como una serpiente. No pienso, oh, es una de las que no son venenosas, me voy. Imagina tener que estar siempre alerta, buscando enormes arañas. 2 para mí, caminar a través de Scubland en el apogeo del verano en chanclas. No estaba prestando atención y casi pisó una serpiente tigre. Nunca corrí tan rápido en mi vida. Cuando tenía 7 años, escuché lo que pensé que era un demonio tasmaniano fuera de mi ventana. Resulta que los sonidos de la sangre de las profundidades del infierno eran en realidad 2 zarigüeyas. Esa vez que casi piso una serpiente, la verdad, no me la esperaba. Estaba disfrutando del verano, sin mirar bien por dónde iba. Cuando la vi, salí corriendo en flip-flops, ni me acordé de las sandalias. Luego lo de los possums fue otro nivel. Me asusté pensando que era una criatura aterradora, y resulta que solo eran ellos haciendo ruido. Una lección de atención en la naturaleza, creo. Conduciendo por la autopista una noche y de repente noto esta enorme araña Huntsman caminando por el tablero, muy lentamente acercándose más y más cerca de mí. Él también era realmente grande, tamaño de mi mano. Huntsman no me molesta, no son venenales. Pero no quería que se arrastrara fuera de la vista y luego subiera la pierna, así que necesitaba sacarlo del auto. Debería haberme detenido, pero pensé que simplemente se escondía, así que rodé mi ventana hacia abajo. Esperé a que se acercara y de alguna manera lo sacé por la ventana. Lo más peligroso es que estaba haciendo 100 km/h mientras golpeaba una gran araña peluda. Tengo otra historia de araña. Tuve que abrir mi puerta de garaje que rara vez usaba, y estaba a punto de alcanzar el pestillo cuando tuve un raro momento de precaución. Lo abrí desde el exterior y eché un vistazo. El pestillo tenía 5 arañas redback, todo en el espacio en el que mis dedos se habrían colocado. Eso me asustó. Sé que uno no pudo matarme, y probablemente 5 tampoco, pero me habrían enfermado bastante. Mi esposa entró en una serpiente que entró en la casa, y eso nos asustó a los dos, pero era solo una serpiente de árbol. Son inofensivos, probablemente estaba más asustado que nosotros. Me puse una urraca una vez en Adelaida durante la temporada de anidación. Eso fue más aterrador que las arañas. Sintió que cepilló la parte posterior de mi cabeza mientras pasaba, y tienen picos sangrientos y agudos. ¿No se dice que la mayoría de los accidentes automovilísticos que no tienen una explicación clara se deben a que sorpresivamente aparecen arañas en el vehículo mientras se está conduciendo? Estaba empujando esta araña con el dedo muy rápido, y en un momento lo empujé muy duro y, de repente, todas estas pequeñas arañas que no vi en su abdomen explotó en todas partes donde me estaba retorciendo y me encontré con mi casa y comencé a salpicar agua en mi cara sin parar. En otra ocasión, una serpiente negra roja entró en un cobertizo y lo estaba haciendo un palo. Las serpientes son en realidad bastante rápidas y se alejó a través de todas las herramientas y entre la salida. Esperé un poco y se dirigía a la salida y cerré la puerta e informé al dueño del cobertizo. Una vez estaba molestando a una araña con mi dedo y, de repente, salió un montón de arañitas de su abdomen. Fue un momento inesperado y salí corriendo a casa, echándome agua en la cara sin parar. Otra vez, encontré una serpiente negra y la estuve poking con un palo. Se movió rápido y se escapó entre las herramientas. Después de hartarme de esperar, salí corriendo hacia la salida y cerré la puerta. Mi familia y yo volvimos a casa para ver una araña en la ventana con un lapso de más de 30 cm/diagonal 12 pulgadas. Incluso mi padre y yo, que generalmente estamos de acuerdo con los insectos de las arañas, etc., fuimos desanimados. Mi papá finalmente recibió el coraje de guiarlo de la casa. Leí medidores de electricidad durante unos meses fuera de la universidad para ganar algo de dinero. A veces tendría que guiar una araña de la caja del medidor.
Honestamente, no fueron los animales nativos los que causaron los problemas, ser mordido por una avispa o dos picaduras como el infierno. Mi amigo una vez subió a su auto para encontrar una serpiente que lo había convertido en su hogar. Él y un amigo de alguna manera lo sacaron. Sin embargo, aún debe visitar Australia. Una vez, volví a casa con mi familia y encontramos una araña gigante en la ventana, de más de 30 centímetros. Normalmente, todos estamos bien con los bichos, pero eso fue demasiado. Al final, mi padre tuvo que hacerse el valiente y sacarla. Luego leí medidores de electricidad un tiempo y también me topé con algunas arañas. Lo peor fueron las avispas, esas sí que duelen. Pero bueno, Australia sigue siendo un lugar interesante para visitar. He tenido algunos encuentros sobre mi vida. 1. Mi novia y yo estábamos caminando y encontramos cientos de canguros rojos. Mientras caminaba por muchos de los canguros masculinos nos miraban frotando el estómago, luego descubrimos que esto significa que están enojados. Terminamos pasando sin ser atacados, pero fue un poco aterrador. 2. Caminar a la escuela y tener una urraca atacándome. 3. Mi gato trayendo una serpiente marrón a mi baño. Tuve que abordarlo afuera. Es curioso cómo a veces la naturaleza nos puede poner en situaciones inusuales. Recuerdo una vez que estaba en el campo y vi a un grupo de ciervos que se acercaron. Me quedé quieto, no sabía si debería hacer algo. En otra ocasión, mi perro encontró un raccoon en el jardín. Fue un caos, pero al final, solo se miraron y se fueron. A veces, la vida te sorprende con encuentros inesperados. No recuerdo si las pitones de diamantes son nativas o no, o bueno. Por lo general, soy una persona de serpientes, entre ellos y las arañas, tengo mucho respeto por los animales que comen plagas. Encontré una manguera de jardín en el arbusto cerca de Northern Cove. Era un lugar muy extraño para una manguera de jardín. ¿Era extraño porque no había conectores de naranja? No importa cuánto me viera, no pude ver los extremos, diablos, inclinándose tampoco ayudó. Por supuesto, el peligro que los fideos trataron de morderme. Yo era un haz pesado que había estado parado sobre él durante los últimos 5 minutos. ¿Pero algo que se pone en tu cara? Esa es una respuesta no. Estaba fuera de allí. Una vez encontré una culebra en el jardín. Pensé que era inofensiva, pero cuando la miré bien, se lanzó hacia mí. Fue un momento de pánico, porque no esperaba que reaccionara así. Decidí dejarla en paz y me alejé rápidamente. A veces, uno subestima a esos animales, pero son parte de nuestro ecosistema. Desde entonces, tengo más respeto por lo que hay en la naturaleza. Mi familia posee una casa de playa en una costa del sur de Australia. Desde que en parte crecí allí, una de las primeras cosas que aprendí sobre el océano fue de mi abuelo, y fue una charla severa del tener cuidado al recolectar conchas debido a los pulpos anillados azules. Son un pulpo realmente venenoso y un antiveneno no existe. Solo he visto uno mientras nadaba, pero estaba demasiado cerca para la comodidad. Tuve una experiencia parecida con mi abuelo en la playa. Recuerdo que me enseñó a nadar pero también a respetar el mar. Una vez vimos un pulpo, no era azul, pero aún así me asusté. La playa siempre tiene sus riesgos, así que es mejor estar alerta. A veces, esos momentos nos enseñan más que las palabras. 2 ejemplos primero fueron cuando me duchaba y una cucaracha subió por el desagüe. Era enorme, como más grande que una rata. Gritó tan fuerte y salió sollozando mi piso. Los vecinos entraron y lo mataron por mí porque estaba histérico. Todavía recuerda el enorme fuguk cuando entró. Luego conduciendo a casa desde el trabajo y un cazador deambuló por el parabrisas. Chocó el coche. Una vez estaba en casa de un amigo y de repente una cucaracha gigante salió de debajo del sofá. Grité y salí corriendo de la sala, dejando a todos preguntándose qué pasaba. Al final, uno de ellos se armó de valor y la atrapó. Se rieron mucho después, pero en ese momento solo quería salir de ahí. A veces esas cosas te sorprenden y no sabes cómo reaccionar. Cada australiano fuera de Sydney/Melbourne tiene una historia. Nadé con un tiburón en la naturaleza, muy accidentalmente. Pasé media hora parada en una roca esperando a que se fuera. Suena más dramático de lo que es porque nunca estuvo interesado en mí, solo estaba siguiendo senderos de alimentación. Sin embargo, el miedo definitivamente supera el sentido en esa situación. Eso suena interesante. Nadando con un tiburón, parece una experiencia intensa. Estar parado ahí durante media hora debe haber sido incómodo. Al final, parece que solo estaba buscando comida.
La reacción de miedo es normal, pero a veces la situación no es tan peligrosa como parece. Es curioso cómo la adrenalina puede cambiar nuestra perspectiva. Fui mordido por un emú que de alguna manera había encontrado su camino en la sección de la granja infantil de un zoológico de vida silvestre. Estaba alimentando a las ovejas y al momento siguiente mi mano está sangrando, estoy corriendo hacia el cobertizo de pollo, y veo a un emú corriendo por la puerta con mi madre persiguiendo después de que le puse el bolso. Memoria de la infancia sólida. Eso suena bastante loco. Recuerdo que una vez fui al zoológico y vi un emú también. Pero no pasó nada extraño. Todo lo que hice fue mirar los animales desde lejos. Tu historia me hace reír. Tener a tu mamá persiguiendo un emú con un bolso es algo que no se olvida fácil. A veces, esos momentos raros son los que más recordamos de la infancia. De repente tuvimos un agujero en la pared sobre el inodoro, no sé cómo. Una noche solo fui mi hermana y yo en casa y fui a ir al baño y había cientos de cazas de bebé por todas las paredes y el baño. Mi hermana los mató a todos, estoy petrificada de arañas, y terminé yendo a la casa de un amigo por unas noches. Cuando regresé, adivina lo que pasó de nuevo. Entonces muchas arañas. Volvió a la casa de mi amigo. Cuando estuve allí, estaba lavando mis manos en el baño y de repente vi a un cazador muy grande en la pared. Todo esto fue en el lapso de una semana. No hemos tenido arañas para bebés en el baño desde que hemos arreglado el hoyo, aunque gracias a Dios. Realmente odiaría saber cómo se ve el interior de nuestras paredes. Eso suena bastante perturbador. Imaginarse esa cantidad de arañas en el baño es suficiente para asustar a cualquiera. Me recuerda a la vez que vi una cucaracha en casa de un amigo y no pude quedarme. En general, a veces esos pequeños problemas pueden volverse grandes pesadillas. Lo mejor es que ahora ya no tienen arañas en el baño, eso seguro hace que vivir ahí sea más cómodo. El hermano menor, de 10 años en ese momento, jugaba en las dunas de arena en la playa. Estoy parado a unos 30 metros de distancia. Un gran canguro llega saltando, hasta él. Comienza a gritar y correr. El canguro procede a perseguirlo a medias, pero no creo que realmente haya significado ningún daño. Recuerdo cuando mi hermano pequeño, tenía unos 10 años, estaba jugando en la playa. Yo estaba un poco más lejos, unos 30 metros. De repente, un canguro apareció y fue directo hacia él. Se asustó y comenzó a gritar, corriendo como loco. El canguro lo siguió un poco, pero no parecía que quisiera hacerle daño. Al final, solo fue un momento raro que todos recordamos. Estaba conduciendo de regreso desde un sitio de mina en el medio de la nada en Gua, camino de tierra, y pasé algo parado al costado de la carretera. Se detuvo, se invirtió y se puso de lado con una casada que era del tamaño de un niño de 5 a 6 años, parado a poco más de 1 metro de altura, cavando en un roho muerto, me miró hacia abajo y me envió el mayor escalofrío por mi columna vertebral. Eso suena interesante. Nunca he visto algo así, pero puedo imaginar la situación. Estar en medio de la nada y encontrarte con un ave tan grande. Debió ser un momento raro, esa conexión con la naturaleza puede ser inquietante. Solo me pregunto cómo se sentiría uno al estar tan cerca de un animal así, especialmente si te está mirando. Esas experiencias te hacen apreciar lo salvaje. Permití que una gran araña cazadora pasara el rato en mi casa, bueno para atrapar moscas, etc. Lo llamó Harry. Una noche, Harry decidió que quería familiarizarse más mientras yo dormía. Me desperté sabiendo que algo estaba sentado en mi pecho, así que lentamente extendí la mano para encender la luz. Sí, él estaba, a centímetros de mi cara. Tuvo que mudarse después de eso. Una vez dejé que una araña viviera en mi casa porque pensé que ayudaría a atrapar moscas. Le puse el nombre de Harry. Una noche, me desperté sintiendo algo en mi pecho. Cuando encendí la luz, ahí estaba, a pocos centímetros de mi cara. En ese momento supe que tenía que mudarse. No podía seguir conviviendo con eso. Estaba bajando por algunos rápidos del río en mi tablero de buggy. Me desvié en algunas ramas colgando en el agua, mientras intentaba empujarme afuera. Noté que entre mí y el resto del río había una iguana muerta que había quedado atrapado en la rama y ahogado. No estaba en ningún peligro real, pero me asustó con seguridad. Durante los siguientes días, cada vez que bajaba el río y pasaba a ese lugar, vería que el iguana comenzó a perder piezas de su piel, hasta que finalmente se lavó. Eso suena como una experiencia bastante intensa. Imaginarme ver un animal muerto en el agua es extraño. La naturaleza a veces puede ser un poco brutal. Es raro cómo algo así te puede afectar, incluso si no estabas en peligro real.
Me imagino que las siguientes veces que fuiste por el río, habría una sensación extra de inquietud al pasar por ese lugar. Al final, todo regresa a la corriente, supongo. A los 12 años, me encargaron usar el pitchfork familiar para mover los recortes de césped que se habían acumulado durante unos años desde la esquina de nuestro patio suburbano hasta un remolque cercano. Así que de pie en la rodilla en el césped, mantengo mi horca y me pongo a trabajar. 10 minutos después siento esto, sensación de deslizamiento contra los dientes de mi bifurcación. Salgo y llamo a papá. Papá raíz a través del mantillo desde el borde. Miramos con asombro cuando descubre no uno, no dos, sino 4 serpientes marrones allí. Más tarde encontramos conchas viejas. Había estado enraizando a través de un nido de serpiente letal durante 10 minutos. En chanclas. Era un día normal, haciendo una tarea aburrida en el jardín. Nunca imaginé que al mover esos restos de césped encontraría serpientes. Estar ahí, sin zapatos, sintiendo algo raro con la horquilla fue inquietante. Mi papá vino y cuando vimos a las serpientes, solo nos quedamos en shock. Esas cosas pasan cuando menos te lo esperas, y claro, aprendí la lección de siempre usar zapatos en el jardín. Vivió en el monte la mayor parte de mi vida y ha tratado con serpientes venenosas, incluida la taipan muchas veces. Soy bastante atractivo con la mayoría de las arañas y siento un arrepentimiento al aplastar a redbacks. Los centípedos solo necesitan aplastar, los bagues podridos. Sus bocados pican bastante. Los escorpiones me dan las vías, y mientras los matar, estoy estremeciendo y chirriendo todo el tiempo. Todos mis encuentros de animales verdaderamente aterradores han sido con animales no nativos. Perros descarados, ganado, caballos, etc. Es interesante cómo la naturaleza puede ser tanto fascinante como aterradora. Pasar tiempo en la bush te conecta con esos animales de una manera única. Es normal sentir algo de culpa al aplastar a las arañas, pero a veces hay que hacerlo. Es curioso que los encuentros más aterradores sean con animales no nativos. En el fondo, todos tratamos de sobrevivir en este mundo salvaje. Estaba en el Pilbara haciendo exploración para una compañía minera hace años. 2 incidentes se destacan. Primera semana en el trabajo estaba caminando en una línea de transecto. La persona más cercana estaba al menos a 30 metros de distancia, pero en el grueso esfoliante también puede no estar allí. Estaba caminando a través de Spinifex y pisando ramas rotas. Recuerdo hacer una pausa para revisar mi GPS cuando la rama caída en la que estaba parado se movía bajo mis pies. Era una pitón Spinifex. No pasó nada, se deslizó. Segundo. Durante una de mis caminatas en un columpio, caminé nuevamente a través de un grueso matorral y encontré un claro. Estaba manteniendo los ojos en el suelo buscando artefactos potenciales, arqueólogo para la minería. Empecé a notar muchos huesos. Principalmente roho, pero luego noté a otet animal bones también. Entre todo esto noté algunas pistas para perros entre estos huesos. Dingoes. No se salió de allí. Eso suena a una experiencia interesante. Estar en la naturaleza puede ser un poco aterrador a veces. Recuerdo una vez que estaba en un lugar similar, solo y tratando de concentrarme en mi trabajo. De repente, escuché unos ruidos extraños, como ramas rompiéndose. No vi nada, pero nunca se sabe. A veces es mejor no investigar demasiado. Al final, regresar a un lugar seguro siempre es lo mejor. Estábamos conduciendo a casa cuando tenía unos 6 años y me detuvimos debido a un canguro en estar parado, en la carretera que no se movía. Mamá mostró sus rayos altos y este imbécil comenzó a saltar hacia el auto. Mamá golpea reversa pero no antes de que el roho saltara al lado del pasajero del parabrisas delantero donde estaba sentado. Fue a las 5 chicas en el auto gritando en la parte superior de sus pulmones mientras mamá llora de risa. Sí, muy divertida mamá. Estábamos volviendo a casa cuando yo tenía unos 6 años y nos detuvimos porque un canguro estaba parado en medio de la carretera. Mi mamá le puso las luces altas y el canguro empezó a saltar hacia el coche. Mi mamá dio marcha atrás, pero no antes de que el canguro saltara sobre el parabrisas del lado del pasajero, donde yo estaba. Las 5 chicas en el coche gritaban mientras mi mamá se reía. Buen momento. 1. Conduciendo por una carretera tranquila cuando mi auto fue golpeado por un canguro de 7 pies de altura. Simplemente corrió directamente al lado del pasajero. Enloquecido, se detiene, salta. Bastard se levanta, se detiene a su altura, frunce el ceño y luego salta. 2. Medio de la noche, me desperté un demonio chirriante, que viene por mi sangre.
Nunca he escuchado algo como el sonido que este malvado monstruo sediento de sangre estaba haciendo. Estaba solo en casa. Estaba aterrorizado. No se detendría. Finalmente localicé una antorcha y salí afuera y encontré una zarigüeya de la cola ringada enojada sentada en el árbol de albaricoque fuera de la puerta principal. La primera historia me hizo pensar en lo raro que puede ser vivir en Australia. Un canguro tan grande puede ser un buen susto. La reacción de salir del auto es natural, y luego ver al canguro ahí parado, como si quisiera pelear, es bastante gracioso. La segunda historia, con el possum, también es cómica. Nada como pensar que estás en peligro y encontrar a un animal que solo estaba haciendo ruido. Eso me sucedió, el invierno se acercaba, así que me estaba probando un par de botas más antiguas del armario. El pie izquierdo estaba bien, pero cuando me puse la bota derecha y sentí algo bastante blando. Así que quité la bota, llegué al interior y saqué un mouse muerto, es lo que creo, grité un poco. Me retorcí un poco y corrí a mi mano, sí, eso fue divertido que fue divertido. Estoy en California, donde mi hermana, que reside en una zona boscosa, me prestó unos pantalones para probar. Al llegar a casa, introduje una pierna en la prenda y, de repente, un escorpión cayó al suelo. Ok, me he estado preguntando sobre esto por un tiempo. ¿Y tú simplemente eres el australiano que voy a preguntar, ¿tienes aracnofobia en Australia? Quiero decir, podría ser que no ocurra o al menos a una tasa más baja debido a la exposición constante a los arácnidos. O si tienes personas con aracnofobia, ¿cómo diablos vivir en Australia funciona para ellos? Las arañas en Australia son tan grandes que podrían hasta pagar su alojamiento, y discriminarles se considera un delito. En este año de 2019, los australianos han superado su temor hacia ellas. Resultan ser excelentes compañeras de casa y con gusto se encargan de cualquier plaga molesta que puedas tener. Una vez deambulé hacia el baño a las 2 de la madrugada. Volteé la luz para descubrir 200 de los pequeños bagues en el techo del pasillo. Spray enrociado, todos comenzaron a repeler hacia abajo en sus redes de argumento de Speedy Silky simultáneamente. Si no hubiera necesitado usar el Lo antes de eso, ciertamente lo hice después. Era de madrugada y yo iba al baño. Encendí la luz y vi 200 bichos en el techo del pasillo. Les eché insecticida y, de repente, todos empezaron a descender en sus telarañas. Fue un espectáculo raro. Si no necesitaba ir al baño antes, lo necesitaba después. La combinación de sorpresa y esa sensación de asco fue intensa. A veces, las pequeñas cosas pueden asustarte más de lo que esperas. ¿Corriste de un bate de frutas? Esas cosas son notas, lindas y majestuosas, todo al mismo tiempo. Nunca entenderé ese miedo. Es como si alguien dijera que doblé una esquina y gritó un sangriento asesinato al ver un conejito esponjoso. Weaver Orbilo concede son pollas que solo cuelgan en espacios abiertos esperando a Hecha. Una vez caminaba por el parque cuando vi un murciélago de frutas. Empecé a correr sin pensarlo. No sé por qué, son un poco raros pero también tienen algo tierno. Me acordé de una vez que un amigo vio una araña y se puso a gritar. Se asustó más que yo con el murciélago. A veces, las cosas más curiosas nos asustan sin razón. Es como un instinto raro que no podemos controlar. Definitivamente un pez profundo, habla abisal. Supongo que no era una especie de pescado pescador, sus ojos no suelen ser tan grandes. Vi un vídeo de una criatura que estás describiendo en una de mis clases universitarias sobre Fish de Pseafish, pero tendría que intentar encontrarla. Me encantan los animales /diagonal peces, pero ver eso en el vídeo me hizo náuseas. Para poder simpatizar contigo allí. A mí también me gusta mucho aprender sobre criaturas del océano. Recuerdo una vez que vi un documental sobre peces de aguas profundas. Mostraban un tipo de pez que se iluminaba. Me impactó, pero a la vez me dio un poco de miedo. Es fácil olvidar cuán extrañas pueden ser algunas criaturas en lo profundo del mar. Fueron momentos interesantes, pero también un poco incómodos de ver. Los jardines botánicos locales tienen uno. Lo han puesto sabiamente detrás de vidrio, con etiquetas de advertencia. Pero lo único que me asusta sobre el bastardo es lo normal que se ve. Es solo otro arbusto con hojas. Al menos con serpientes y arañas. En realidad hemos incorporado repulsión para decirnos que nos mantengamos alejados. No hay tal cosa con los arbustos. Una vez fui a unos jardines botánicos y me encontré con una planta que parecía inofensiva. Estaba detrás de un cristal con avisos, pero aún así me puso inquieto. Era solo un arbusto, como cualquier otro,
pero había algo en el que no me daba confianza. Algo sobre las plantas que nos engaña. No tienen ese instinto de rechazo que tenemos con otros animales. Simplemente da un poco de miedo. Y medusas venenosas, pulpo y arañas. Luego obtienes los tiburones y los cocodrilos. Luego tienes la mierda inofensiva como un cazador que todavía nos matará cuando abras la visera del sol en tu auto y te da un ataque cardíaco que causa una pila de 6 autos. Nunca voy a volver a casa y encontrar un lobo en mi cama o un oso en mi auto, puedo ver venir. Oz se haces más astuto. El pulpo anillado azul es fascinante y se encuentra con frecuencia en los charcos de roca. Sin embargo, es importante tener cuidado al interactuar con ellos, ya que pueden afectar la respiración rápidamente. Parece que la diferencia es, por lo que puedo decir, que todos se encuentran con animales peligrosos con mucha más frecuencia que la mayoría de las personas en los Estados Unidos. Me he corrido con un pardo y he sido acosado por un león de montaña, pero tuve que caminar en las montañas a 50 millas de la civilización para que cualquiera de los cuales suceda. Recuerdo una vez que estaba de camping en las montañas con unos amigos. Mientras hacíamos una fogata, escuchamos un ruido raro. Miramos y había un oso a unos metros. Solo nos quedamos quietos. Se fue solo, pero nos hizo pensar en lo cerca que estábamos de la naturaleza salvaje. A veces la aventura está más cerca de lo que pensamos. Reino Unido aquí. Una noche estaba profundamente dormida en la cama, cuando sentí algo que me hacía cosquillas en la cara. Medio despierto en este punto, me extendí y me golpeé en la cara, sobre la cual me di cuenta de que era una fresa dulce de fresa con un centro líquido. Satisfecho, volví a dormir. A la mañana siguiente, encontré una araña aplastada justo al lado de mi boca en la almohada. De hecho, no era una fresa dulce de fresa con un centro líquido como había creído la noche anterior, era mi peor pesadilla real hecha realidad. Gracias a Dios no tenemos arañas venenosas en el Reino Unido. Una vez, estaba dormido y sentí algo extraño en la cara. Apenas desperté, lo golpeé pensando que era algo que molestaba. Al final, era un dulce, así que volví a dormir. A la mañana siguiente, vi que había un bicho aplastado cerca de mi boca. Me di cuenta que no era un dulce, sino algo que realmente no quería ver. Menos mal que aquí no hay arañas venenosas. Y sobre el resto del mundo, pero la mayoría de los australianos son bastante imparciales sobre Huntsman. Especialmente, debido a que no son letales y les gusta matar a otras arañas. Eso es algo en lo que ambos podemos estar de acuerdo como compañeros de cuarto. Prefiero dejar que un cazador viva en mi casa y tal vez arriesgar a una picadura campesina, versus Lil Huntsman voy no matar a los Redbacks o la infame web del embudo de Sydney, que lo matará increíblemente rápido. Y por eso nunca planeo visitar Australia, ¿acaso no son esas criaturas del tamaño de balones de baloncesto? Salté sobre un sofá estando embarazada de 8 meses porque vi una araña lobo en el suelo. Una de mis compañeras gritó y le lanzó un libro al teléfono. Ahí quedó durante 2 semanas hasta que un técnico tuvo que venir por otra cosa, y todos entramos en pánico cuando intentó moverlo. Finalmente, él lo limpió mientras murmuraba. No soy australiano, pero amamos nuestras poblaciones de murciélagos aquí en Colorado, Recibimos una explosión anual de ellos después de la temporada de apareamiento y bajamos a los parques a primera hora de la tarde y verlos abalanzarse entre los árboles que atrapan insectos es muy divertido y extrañamente hermoso. Incluso teníamos pequeñas casas de murciélagos en mi patio trasero creciendo hasta que murieron nuestros viejos pinos. Son pequeños tesoros alados en mi opinión. Es interesante cómo algo tan simple como los murciélagos puede ser tan fascinante. En mi barrio también teníamos un parque donde los murciélagos aparecían al atardecer. Verlos volar y atrapar insectos era algo relajante. Me imagino que esos refugios en tu patio debieron ser una buena forma de atraerlos. Es genial apreciar la naturaleza de esa manera. Sé compañero. Viví en Londres durante 2 años y aprecié la falta de errores. Pero realmente la araña más grande de Sydney es un cazador y seguro. Son grandes y espeluznantes pero no venenosos. Sí, cierto, también tenemos la web del embudo, el mundo más mortal o 1D. Pero a menos que lo busques, nunca verás uno. Se pasó 7 meses en las montañas azules y tuvo que sacar 2 arañas del género Atrax de la casa durante ese periodo. Si no fueran seres tan peligrosos, se habrían capturado y conservado como mascotas. Son criaturas fascinantes y con una belleza letal. Mi papá encontró un cuerpo cuando era un niño y, efectivamente, lo empujó con un palo.
Resultó ser un tipo borracho que se había desmayado. Luego, más tarde, mientras remaban con su escuela, encontraron un cadáver flotando en el agua. Le pregunté a papá qué hizo y él dijo, bueno, primero lo empujamos con un remo. Aquí hay un tema aquí. Es curioso cómo a veces la gente reacciona en situaciones extrañas. Mi padre solía contar que encontró un cuerpo de niño al jugar, y sí, lo primero que hizo fue tocarlo. Luego, en una actividad escolar, también se topó con otro cuerpo en el agua. Las historias de su infancia son así, a veces hasta ridículas, pero muestran lo raro que puede ser el mundo y cómo la curiosidad puede superar el miedo. Creo que mi mejor historia es el tiempo que estaba hablando por teléfono al banco. Tuve que bajar a la oficina, pasando la serpiente de árbol verde residente en las escaleras interiores. Le pedí al tipo que se mantuviera en un segundo mientras lo saco afuera, ya que es un dolor cuando se encuentra entre el equipo musical de mi compañero de casa. Bang Guy pensó que estaba tirando de su pierna. Bastante común para esa casa, él era el frente de la serpiente de la casa, con otra serpiente de árbol que vivía entre los ladrillos por el fondo. Tenía una docena de ranas de árboles verdes que vivían en las paredes de la lavandería y la carpasto. Habían entrado un par de goannas que se mudaron al patio delantero que alentaban la serpiente marrón para que se movieran a la caja de la lotera, a una distancia de la faña de distancia, que se acercaban a los que los rojas estaban a la altura. Borracho de los mangos caídos, uns mans para mantener bajos los motsies. Eso me recuerda a una vez que hablaba por teléfono con el banco y tuve que pasar cerca de una serpiente. Le pedí a la persona que esperara mientras la sacaba, porque estaba enredada con el equipo de música. El tipo del banco pensó que estaba bromeando. En esa casa era normal tener tantos animales, ranas, lagartos y hasta un zorrillo borracho por las frutas caídas. Al final, vivir ahí era como una selva. Las serpientes americanas no son agresivas, no persiguen a las personas. Es una mierda. Para mi trabajo, he estado en 3 pies de bocas de algodón salvajes docenas de veces, y ocasionalmente cabezas de cobre y serpientes de cascabel, frente al público, y ninguno de ellos se ha movido una pulgada hacia mí. Sin embargo, he tomado el sol en las serpientes de agua marrones y acaricié la espalda y les dio pequeños escriches. Tocarse las colas o las cabezas los hará huir, y lo toleran. Sin embargo, si se arrinconan a un corredor negro, se criarán hacia usted con la boca abierta y si los agarras, morderán, morderán y morderán, pero solo porque te arrinconaste entonces. El primer intento de un corredor negro es siempre huir. He tenido experiencias similares con serpientes. Una vez, fui a un lago y vi una serpiente de agua. Se quedó ahí, sin moverse. La gente suele exagerar sobre su agresividad, pero realmente solo quieren evitar el conflicto. Recuerdo haber visto a una culebra negra. Se puso en posición defensiva, pero no me atacó. Al final, todo se trata de respeto mutuo y entender su comportamiento. No precisamente. Cuando una serpiente de tigre persigue, lo está haciendo a la defensiva, por lo que tendrán la cabeza elevada, lo que corta su velocidad máxima más que a la mitad. En realidad no quieren atraparte. Es más un último esfuerzo para que parezcan aterradores y, con suerte, hacer que te vayas. Similar al concepto de un humano que levanta los brazos y grita para asustar a un oso o un león de montaña. Realmente no tienen la comprensión de saber que su mordida venenosa puede matarte absolutamente tu trasero. Solo están en pánico como tú y piensan que no tienen otras opciones que cobrarte. Eso me recuerda a una vez que mi amigo y yo estábamos caminando por el campo. Nos topamos con una serpiente, y de repente, empezó a levantar la cabeza. Ambos nos asustamos, pero entendimos que solo intentaba asustarnos. No era la intención de atacarnos. Al final, solo nos alejamos lentamente. Es curioso cómo los animales reaccionan con instinto, tan parecidos a nosotros en momentos de miedo. Yo y algunos amigos literalmente caminamos sobre una serpiente. Estaba asustado e intentando retirarse, y no lo vimos. Era gris, y creo que son inofensivos, era Oregón. Sin embargo, el otro día casi pisé una serpiente de cascabel. Parecía bastante enojado. Corrimos la otra dirección, y luego descubrimos que el lugar se llama Rattlesnake Cove. Hubiera sido bueno saberlo de antemano. Probablemente caminé con eso 10 veces mientras se relajaba en alguna parte. ¿Muy incompleto? Eso pasa a veces. Una vez estuve en un lugar así, vi una serpiente también, era pequeña y la gente decía que no eran peligrosas. Pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La adrenalina de casi pisarla fue intensa. Siempre es bueno estar alerta en la naturaleza. Rattlesnake Cove suena un poco irónico, ¿no? La próxima vez hay que prestar más atención al entorno.
Y esta es la razón por la cual nunca iré a Australia. ¿No son esas cosas del tamaño de las baloncesto? Grité y pasé un sofá mientras estaba embarazada de 8 meses porque una araña de lobo estaba en el piso. Uno de mis compañeros de cuarto gritó y le dejó caer una guía telefónica. Se quedó durante 2 semanas hasta que un tipo de mantenimiento tuvo que venir por algo más y todos entramos en pánico cuando intentó moverlo. Lo limpió para nosotros mientras se quejaba por lo bajo LOL. Por un momento creí que salto era sinónimo de lanzar, y ahora solo me imagino a una mujer muy embarazada levantando un sofá y lanzándolo a una araña, mientras que un compañero de cuarto toma una guía telefónica como si dijera yo ayudo. Nota, efectivamente, estaba pensando en lanzado. En los Estados Unidos, cualquier visión de una araña y es golpeado con un lanzador de llama. Las personas reaccionan exageradamente hardcore para las arañas y las serpientes a pesar de que las venenosas son súper raras, especialmente aquí. Tengo una pitón de pelota, absolutamente inofensivo, pero la gente tiene miedo. Sin embargo, el otro día casi pisé una serpiente de cascabel, y me merodea los pantalones y corrí hacia el otro lado jajaja. Aún así, los estadounidenses generalmente matan a cualquier araña o error que encuentren absolutamente ninguna razón. Tampoco quiero que una araña se arrastre y adivina qué. Nunca ha sucedido. Deja que el pequeño error viva. Es curioso cómo la gente reacciona a las arañas y serpientes. Conozco a alguien que tiene una serpiente inofensiva y siempre recibe miradas raras. Pero un día, casi pisa una serpiente de cascabel y salió corriendo. La verdad es que hay mucha exageración. En mi opinión, es mejor dejar a los bichos en paz. Nunca me ha pasado que una araña se me suba encima. Es cuestión de respeto por los seres vivos. En realidad son buenas criaturas para tener. Comen insectos, a veces serpientes, incluidos cascabel, cabezas de cobre y otras serpientes venenosas. Si no recuerdo mal, son inmunes al veneno de serpiente. Creo que también son inmunes a la rabia, sin embargo, pueden ser acarreos y pueden transmitirlo. No estoy seguro. Tendré que consultar JP en eso. Había una vez un marsupial que visitaba mi hogar con regularidad. Es poco común que transporten rabia, pero hay que tener cuidado con el moquillo si no están vacunados. Gracias a la convivencia entre el marsupial y un gato, no había problemas con plagas. Echo de menos a ese curioso animal. Se acostumbró a descansar bajo la cama en invierno y llegó a aprender a usar la caja de arena. Solía tener una zarigüeya que frecuentaba mi casa /diagonal patio. Raramente llevan rabia. Es un moquillo por el que debes preocuparte a menos que las mascotas estén vacunadas. Entre Petunia, Possum y Mouse, Cat no tuvieron que preocuparse por las plagas de ningún tipo. Extraño a esa chica fea. Me acostumbré a dormir debajo de la cama en invierno. Incluso aprendió a usar la caja de arena. Suena como una buena mascota. Tener una zarigüeya así debe haber sido interesante. Es curioso cómo se llevan bien los animales, como Petunia y Mouse. Tenerlos en casa sin preocuparse de plagas debe ser un alivio. Y que Petunia aprendiera a usar la caja de arena es impresionante. Esa conexión entre ellos suena especial. A veces extrañas a esos amigos peludos, incluso si eran un poco raros. Con toda esta charla de arañas y cosas, me quedé en una cabaña durante 2 semanas cerca de Portland e incluso en el monte durante un par de días en una cabaña en una reserva. Y vi una araña gigante afuera cerca de un campiro y una en Queensland literalmente en la jungla. Tampoco estaban redbacks, estoy seguro de que hay muchas arañas en Australia, pero me sorprendió la falta de arañas que vi el mes en que estuve allí. Aunque fui en invierno. Estuve en una cabaña cerca de Portland por 2 semanas y un par de días en otra cabaña en una reserva. Vi una araña gigante junto a una fogata y otra en Queensland en la selva. Me sorprendió la falta de arañas que vi durante el mes que estuve, aunque fue en invierno. Pensé que Australia tendría más, pero quizás el clima influyó. Cuando era más joven, nuestro sótano no estaba sellado correctamente, por lo que era como el salvaje oeste de la araña cuando estabas allí tratando de ver televisión. Las arañas de Wolf en todas partes trataban de luchar por el dominio contra las arañas gigantes de Brownhouse. Fuimos las víctimas civiles. Me tomó a mi hermano morder las bolas por una araña vagabundo antes de que mis padres finalmente lo sellaran. Todo y fuimos a una cruz de araña. En mi infancia, el sótano de casa era un lugar extraño. Había muchas arañas, como si estuvieran en una pelea constante. Una vez, mi hermano tuvo un incidente desafortunado que hizo que mis padres se dieran cuenta de que había que sellar todo. Después de eso, nos unimos para atraparlas. Al final,
El sótano se volvió un espacio más seguro, pero esas arañas siempre quedarán en la memoria. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.